Hay una guerra inminente y ha cargado a esta nación con un rey sin voz. Ha destruido la felicidad de mi familia y todo por atrapar a un paciente estrella al que no podía ayudar. Será como el loco del rey Jorge III. Seré el rey loco. Jorge el tartamudo, que gravemente falló a su pueblo en un momento. ¿Qué hace? ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí! ¿Por qué? Es una silla. No es... Eso no es una silla. Es la silla de San Eduardo. Pues hay muchos nombres grabados. ¡Silla! Es el asiento en el que todo rey y reina. Es una gran piedra. Es la piedra de Skull, lo está trivializando todo. ¿Cómo se cree esas bobadas? No me importa cuántos culos reales se han sentado en esta silla. ¡Escúcheme! ¿Acaso estoy obligado? Por derecho divino, si no le importa, soy su rey. No lo es, usted mismo me dijo que no quería serlo. ¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole? Porque tengo todo el derecho, porque aquí tengo voz. Sí, la tiene. Es tan perseverante, Bertie, el hombre más valiente que conozco. Será un rey cojonudo. Bienvenidos a La Teoría de la Mente. Y bienvenidos a un programa más de La Teoría de la Mente, el podcast destinado a que cada vez se conozcan mejor fuera los temas que tratamos aquí dentro, en consulta. Psicólogos, psiquiatras, investigadores y pacientes nos hemos unido para reflexionar y tratar de conocer mejor la ansiedad y sus trastornos. Pues nosotros somos miembros de Amadag y del Centro de Estudios para la Ansiedad. Para contactar con nosotros, hazlo en el 911198157, siempre por las tardes, o escríbenos a info@amadag.com. También puedes descargarte nuestra aplicación para iOS y Android que llamamos La Teoría de la Mente. Y como siempre, agradeceros vuestro apoyo en iVoox y vuestras estrellas en iTunes. Y en el programa de hoy hablamos del pánico escénico, del miedo a hablar en público, de los dichosos síntomas de la vergüenza. Y este es un programa especial que forma parte de un curso que estamos impartiendo sobre hablar en público de forma intensiva. Le hemos pedido a las personas que asisten al curso que expresen sus preguntas sobre las diferentes alternativas que la psiquiatría puede ofrecernos para afrontar este problema. Y claro, pues hablaremos con Flavio Gutiérrez sobre esto, que ya ha estado aquí con nosotros en anteriores programas. Y en nuestras historias de la mente hoy hablaremos de Jorge VI, monarca que se refleja en la película del discurso del rey. No os perdáis todo este contenido, no os despeguéis de vuestros auriculares porque el programa empieza ya. El miedo a hablar en público se denomina glosofobia y afecta a muchas más personas de las que imaginamos. Hay dos tipos de oradores, los que se ponen nerviosos y los mentirosos, decía Mark Twain. Seguramente por experiencia propia, hasta el personaje público más curtido y desenvuelto siente cierto grado de zozobra cuando se enfrenta a semejante situación. Porque exponerse al juicio ajeno genera uno de los terrores humanos más compartidos e incontrolables, que puede degenerar en un puro terror, como dice experimentar entre el 20 y el 30% de los españoles. Las personas con glosofobia experimentan un conjunto de miedos que tiene como epicentro ser el centro de atención, aunque como decimos en el curso, quizá lo más importante es el miedo a mostrar miedo en ese momento.
una cascada de síntomas entre los que se encuentran el rubor, el sudor y el temblor, al igual que una serie de pensamientos catastrofistas, como por ejemplo el miedo a quedarse en blanco o a decir alguna tontería, forman una constelación de pánico que puede limitar seriamente la vida de quienes lo padecen. El origen de las causas de la glosofobia, algunas veces desconocida, puede ser atribuida a uno o múltiples incidentes traumáticos, generalmente experimentados personalmente, pero a veces asociados con alguien. Es lo que normalmente denominamos en el curso fantasmas del sótano. Una lenta, por otro lado, acumulación de evitar hablar en público a lo largo del tiempo hasta que se ha transformado en una forma grave, ¿no? Y por último, una serie de creencias también, formadas tempranamente en la vida, algunas de las cuales tienen que ver con hablar. Por ejemplo, lo que tengo que decir, pienso, no es importante, y algunas de las cuales también tienen que ver con la competencia y el fracaso. Por ejemplo, voy a ser rechazado o no voy a ser capaz. Probablemente este miedo tenga su origen en que el hombre es un ser social y para sobrevivir necesita el grupo. Por lo tanto, es natural que uno de sus miedos más profundos sea el de ser expulsado por el clan o la tribu, sin los cuales no podría sobrevivir. El mantenimiento de este miedo ha resultado ser, a la larga, positivo para la supervivencia de los individuos. En 2009, investigadores de la Universidad de Würzburg, en Alemania, comprobaron que efectivamente se activa un mecanismo psicológico para defendernos de un posible ataque o una humillación. En concreto, los sujetos a quienes se les dijo que iban a dar una charla eran más sensibles a los rostros de disgusto, los procesaban más rápidos que el resto de sus participantes. Este programa estará destinado a disipar las posibles dudas sobre la farmacología y cómo ésta puede ayudar a los individuos en este tipo de casos. Hablaremos de cuáles son las soluciones más utilizadas para que podáis conocer también este tipo de ayudas, además de las pautas que ofrecemos en el curso. Pero antes de continuar, vamos a escuchar los testimonios de personas que se enfrentan a esta situación de estar en público en un escenario todos los días, como son los actores. ¿Qué consejos nos pueden dar? Os voy a contar mi secreto antes de salir a escena. Y es el siguiente. Hago 3 inspiraciones muy profundas, inspirando por la nariz y soltando por boca. Luego pienso que los demás, que el público es amigo mío y está de mi parte. Me concentro absolutamente en el personaje, no en mí. Y luego también hago ejercicios de equilibrio. Os voy a hacer un ejemplo. No sé si me puedo levantar por cámara, sí. Pues es como que mantengo un poco el equilibrio así. Voy soltando. Luego lo hago con la otra pierna. Voy soltando y directa al personaje. Mi secreto es divertirse, jugar. El teatro es un juego. Yo cuando veo que los actores están preocupados con el texto que tienen que decir, o con el personaje, o con la incertidumbre, o sencillamente cuando ves que te llega un actor que tiene que hacer algún ejercicio complicado y llega tenso o preocupado, o sencillamente con un montón de problemas que tiene fuera, que trabaja con sus almas y no lo puede dejar en el ensayo. Mi secreto es convertir la historia en una locura. Y esto también lo puedes hacer tú, y esto no sirve solo para el teatro, para el artista, para el monólogo, esto sirve para una presentación a la universidad. Si tienes que presentar un trabajo a los compañeros, de repente convertir el contenido de lo que estás trabajando, de ese objeto de tu trabajo, en algo que interese, que de repente con tu voz, con tu cuerpo, conviertas eso que estás haciendo, por muy serio que pueda parecer, en un juego con el otro. Hola, pues mi secreto no os va a servir de mucho, pero la naturalidad. Yo tengo una teoría que ya habéis escuchado seguro, y es que
Cuando tú sales a hablar en público, tú eres el único que sabe lo que va a decir. De modo que nadie ahí sabe si te vas a equivocar o no te vas a equivocar. Es más, todo el mundo es persona y en el peor de los casos todo el mundo va a entender que te equivoques. Y es más todavía, tío, no eres tan importante. A la gente le da igual si te equivocas o si no te equivocas. Así que simplemente lánzate y hazlo. Sé natural. Así es como me funciona a mí. El secreto, por llamarlo de alguna manera, pues yo creo que es ser honesto en lo que uno hace. En el momento que tú eres honesto con lo que haces, creo que se pierde el miedo. Yo antes era muy tímido, por ejemplo, ¿no? Cuando era más joven era una persona muy tímida. No sé, con el tiempo yo creo que la danza de alguna manera me ha hecho perder esa timidez, pero porque he ido encontrando un poco mi camino y porque cada vez intento ser más honesto con lo que hago. Y lo que quiero transmitir al público tengo muy claro lo que es. Entonces, si tengo que darle algún consejo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera también, cómo se pierde ese miedo, ¿no? Escénico, ese enfrentarse al público, que o bien puede ser como es el caso de hoy en un escenario, pero podría ser en otras circunstancias, ¿no? Como es el hecho de tener que dar un speech a un montón de personas en una gala o cualquier historia así, ¿no? Y en definitiva yo creo que es una cuestión de honestidad, de encontrarte contigo mismo, estar en el presente y decir yo sé hacer esto, se me da bien, me gusta y lo que les voy a transmitir estoy completamente convencido de lo que voy a hacer. Y en ese momento que siento eso no tengo ningún problema, sinceramente. O sea, me puedo poner un poquito nervioso, pues bueno, pues porque me pueda salir mal alguna cosa, no me pueda acordar, pero gran parte de los nervios desaparecen por esa misma razón de la honestidad. Tenemos un secreto, bueno, dos, porque somos dos. Es estar completamente relajada. Eso. Relajar Respirar. las manos, relajar el cuello, relajar un poco el cuerpo. Tener buen rollo. Comerte, pues por ejemplo, una pastita de chocolate, por ejemplo. Darte un abrazo, 2 besos, es decir, mucha suerte, cogerte las manos y darte mucha fuerza, ¿verdad? Eso es respirar. Respirar es muy bueno para no morirse. Y para el pecho. También. Para el pecho Aunque también lo es muy mejor para bueno. el pecho es la silicona. Pero es que eso no, ese es el Ay, no, secreto. es el Que tenemos que hablar de un espectáculo. secreto. Claro, tenemos que hablar de un secreto, de una cosa de preparación. A mí me viene una cosa, y es no ser yo. Yo sí soy... Pues mira, que yo sí soy Soledad Mayol, me da mucho corte hablar en público. Pero si soy Virtudes o si soy fulanita o menganita... Pues ¿y si eres yo? Pues también me daría menos corte. Mira tú. Cuando haces un personaje o te metes dentro de un personaje es más fácil hablar que cuando hablas tú de ti misma, porque tú normalmente, ti mismamente, eres más cortado. Claro, y normalmente los actores somos gente tímida que utilizamos el trabajo escénico como manera de afrontar la timidez. Así que cualquiera puede hacerlo, ¿eh? Es cuestión de proponérselo. De hecho, a nosotros no nos dejan nuestros técnicos que empecemos a mirar el sonido sin ponerlo en la peluca, porque dice que cantamos completamente diferente. Así que ya sabéis, lo que dice Sole, un personaje. Métete en el personaje, aunque seas tú mismo, y déjate llevar. Relájate y ala. Sé nosotras, por ejemplo. A comerte el mundo. Lo primero que tenéis que hacer, antes que nada, es estar absolutamente convencidos de lo que estáis diciendo. Aunque vayáis a vender el peor producto y hacerlo más canalla del mundo, si vais a tratar de venderlo, tenéis que estar convencidísimos. Que no se nos note mucho la mentira, como a veces algunos políticos que vacilan y se les nota enseguida que están mintiendo. Tenéis que hacerlo igual que hacemos los actores. Los actores somos capaces de hacer Ricardo III y ser horrorosos y malísimos y canallas y no lo creemos. Y luego no somos, somos unos benditos. Pero, pues igual vosotros lo que tenéis que hacer fundamentalmente es creer en lo que estáis diciendo, que eso es absoluta verdad.
te cuento uno de mis secretos. Es llegar pronto, llegar con tranquilidad, hacer las cosas despacio y respirar hondo. Si vas a hacer una ponencia, vas a hablar cara al público, o no sentirte disminuido, sino tener tranquilidad, respirar hondo, llevarlo preparado si se puede y pensar que todos los que están ahí no te van a matar, sino te van a escuchar y además pues son gente que van a ver lo que tú les quieres decir, lo que tú les puedas transmitir y lo que yo intento transmitir, lo que quiero transmitir, que es el personaje que estoy haciendo. Bueno, ese es mi secreto. Mi secreto, bueno, que no es un secreto, es algo que yo creo que hacemos todos los actores o bueno, el asunto es llegar al escenario, ¿no? Y plantar bien los pies como anclados en la tierra y mirar y respirar esto, ¿no? Simplemente mirar lo que hay, son butacas vacías y respirar y pensar en el mensaje luego. A mí lo que me sirve para no ponerme nerviosa es pensar en el mensaje y olvidarme de mí. Si pienso en mí y en lo que yo voy a hacer, entonces me entran los nervios, las inseguridades y todo. Pero si pienso en el mensaje, en lo que quiero transmitir, el por qué estoy aquí, el por qué voy a contar esta historia y qué es lo que a mí me mueve y me motiva, entonces me relajo más, porque le doy más importancia a eso que a mí mismo, que a mí misma. Y ese yo creo que es básicamente mi secreto, pensar en el mensaje y en lo que quiero comunicar y olvidarme de mí. El secreto para enfrentarse con el público siempre es el respeto. Nunca pensar que son unos cualquiera. Nunca pensar que esa gente no merece la pena. Ni tampoco pensar jamás que no te van a entender. Eso es una parte. Segundo, llevar siempre muy preparado lo que vas a contar, pero no de memoria. Las bases de lo que quieres contar para luego expresarlo tú con tu vocabulario. No hay cosa más terrible que te escriban un discurso con palabras que tú no usas, porque entonces es cuando no te sale bien. Y hay algo fundamental, estás nervioso. Y dirás, ¿cómo? Sí. Si no estás nervioso, no salgas. Las personas que no se ponen nerviosas antes de enfrentarse al público es que se lo tienen tan creído que cuando salen lo hacen mal. Hay que estar nervioso, hay que tener las mariposas en el estómago. Eso significa que respetas a la gente que tienes delante. Háblale a los demás como si supieran de lo que hablan. Todo esto significa que ser actor es importantísimo para la vida. Para todo, para ir a buscar un trabajo, para un empleo, para hablar con un jefe, para hablar con un cliente, siempre. Eso es teatro. Bueno, y vamos a tener ahora una sección donde vamos a hablar con Flavio Gutiérrez, que es psiquiatra y que está colaborando con nosotros en otras ocasiones. Deciros que esta descripción, esta sección es solamente descriptiva, orientativa, no tiene que ver con que a partir de aquí podamos sacar conclusiones sobre qué medicamentos usamos. Simplemente estamos trasladando las dudas que algunas personas que tienen miedo a hablar en público tienen sobre la medicación. Bueno, pues con nosotros está Flavio Gutiérrez, que ha estado ya con nosotros en diferentes ocasiones, y esta vez vamos a preguntarle dudas acerca de, bueno, pues cómo la medicación y cómo los usos de alguna medicación nos puede ayudar a la hora de hablar en público. ¿Qué tipos de medicamentos se emplean en este tipo de situaciones? Bueno, pues muy buenas noches, Flavio, ¿cómo estás? Hola, Rubén, pues buenas noches, pues bien, muy bien. Y como siempre, encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes, dispuesto a colaborar y ayudar en todo lo que sea posible desde la parte más psiquiátrica que conozco.
Bueno, pues vamos, si te parece, a pasarte algunas dudas que tienen los alumnos de un curso que estamos realizando ahora sobre hablar en público. Es un curso intensivo que estamos realizando de 7 semanas. Y bueno, pues una parte interesante es la parte de pues que siempre nos preguntan, ¿no? En casi todos los cursos, la parte de la medicación. Y bueno, pues vamos a aprovechar de paso para hacer también un programa, ¿no? Entonces, si te parece, yo te paso las preguntas, yo te leo las preguntas que nos han hecho ellos por email. Claro que sí. Y bueno, pues hacemos la respuesta un poco no solamente para ellos, sino bueno, pues para todos aquellos que estén interesados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, la primera pregunta de Miguel dice: me gustaría consultar algunas cosas en cuanto a medicación. Dice, aunque no creo que haya una droga mágica, quizá algo para las primeras exposiciones en público, dice, aunque solo sea para no salir corriendo, ¿no? Dice, quería saber qué efectos puede tener el diazepam, entendiendo que solo lo necesitaría para los 30 minutos anteriores y los primeros 5 minutos de después, ya que después de ese tiempo, entiendo, ya se me ha bajado la ansiedad. Es decir, lo quiere para, como un poco explicamos en el curso, para los primeros 5 minutos. Ajá. Y también referente al diazepam, dice si es muy fuerte, si vale con tomar un poquito, un cuarto o medio, y buscando que yo me noto que he tomado algo, ¿no? Que me voy a tranquilizar, pero que no me impide hacer la exposición. Esto es una de las cuestiones un poco que más les preocupan, ¿no? A lo mejor tomar una medicación me puede entorpecer. Y luego, por otro lado, dice, también quería preguntar antes de comprarlo por el Social Fear Relief, que lo he visto, dice que lo venden en Amazon y lo he visto en foros, que es bueno para el pánico hablar en público. Eso, ya avisamos, es un producto homeopático, yo creo, ¿no? Exacto. Por lo que tengo entendido, es homeopático. Yo a ese respecto manejo menos tratamientos, pero sí, efectivamente, está muy de moda y es homeopático. Bueno, pues vamos allá con las dos preguntas. En primer lugar, ¿qué efectos tiene el diazepam? Pues vamos a ver, porque esta pregunta que nos hace Miguel, pues es un poco amplia y bueno, vamos a intentar concretar de la mejor de las formas para que entienda un poco los recursos farmacológicos que podría tener en un momento determinado ante una primera exposición. Voy a empezar por lo que él pregunta exactamente, por el diazepam. El diazepam es archiconocido por películas, libros, revistas, documentos, porque es el famoso Valium, un ansiolítico que se ha utilizado mucho desde hace mucho tiempo. Y bueno, sí que es verdad que nace como un relajante muscular, con lo cual ese componente ansiolítico se desdibuja un poco en función de quién lo prescribe, porque sí que es verdad que yo en consulta pues me encuentro con muchos pacientes que en un momento determinado pues precisan un tratamiento, un relajante muscular, y oye, el diazepam se convierte en la primera lección. Entonces, ya partiendo de eso, pues el diazepam nos tendría que hacer dudar a la hora de manejarlo en el tema de la fobia social y más concretamente en una exposición. Porque bueno, sí que es verdad que Miguel, si busca un psicofármaco que logre rápidamente bajar un poco esa ansiedad pre-exposición y que esos 5 minutos iniciales pues todo fluya cognitivamente para que luego él se lance y oye, pues haga su exposición de la mejor forma posible, pues quizá el diazepam no sea el fármaco de elección. Ya digo, es un fármaco que es un relajante muscular, a la vez controla la ansiedad, pero sí que es verdad que tarda en ponerse en marcha, tarda en funcionar y luego además deja un efecto resaca que dura bastante. Es decir, quizá Miguel está poniendo en el diazepam la idea de un ansiolítico que no es es decir, quizá Miguel busca algo que sea de rápida acción y que rápidamente también desaparezca ese efecto sin mantener durante mucho tiempo un periodo de letargia, de sedación, que muchas veces el ansiolítico del perfil del diazepam produce. Además, luego tendríamos que hablar un poco de las dosis del diazepam, porque presentaciones del diazepam hay muchísimas, 2, 2,5, 5, 10 miligramos, incluso 25 miligramos, con lo cual todo esto complica más la situación a la hora del manejo ansiolítico, en este caso con un diazepam, a la hora de una exposición. Por lo tanto, sí, para concretar y dar salida, dar luz a la respuesta, yo a Miguel le propondría que se plantease un manejo psicofarmacológico en relación a las exposiciones
pues mucho más práctico. Es decir, medicamentos, psicofármacos que tengan un pico de acción que se alcance en poquito tiempo, que rápidamente el efecto se disipe, que más o menos le encuadre el tiempo o duración de la exposición y que no haya un gran efecto resaca o sedativo, que en un momento determinado pues juegue en su contra y en vez de agilizar cognitivamente a la persona durante la exposición, pues le enlentezca. Claro. Yo tengo que decir, yo tuve experiencia con el diazepam por una contractura, una de estas que me entró ahí, vamos, muy fuerte en el pecho, y es verdad que fui feliz, pero no sé si hubiese hablado en público, ¿eh? O sea, la experiencia fue que de repente me alivió toda la carga muscular que tenía ahí, pero es verdad, ¿eh? No sé si podía ser. Pues sí, con eso me lo dices todo, porque si lo has probado, si has tenido tú mismo la experiencia, pues bueno, también es verdad que se la puedes reflejar a las distintas personas que te pregunten, porque es eso, es un efecto sedativo pero demasiado. Entonces, bueno, quizás sea un perfil de fármaco orientado a otra problemática. Y luego, por otro lado, el medicamento que están hablando, la miopatía, ¿sí? No sé tú cómo lo ves, el Social Fear Relief. Ajá. Pues ya te comento que esto de la homeopatía, pues yo estoy un poco verde al respecto, pero sí que es verdad que puedo interpretar, en función del conocimiento psicofarmacológico que tengo, qué puede ser real de lo que venden y qué me parece pues un poco complicado. Porque sí que es verdad que cuando buscamos en una exposición algo rápido, inminente, en lo que a psicofármacos se refiere, pues ineludiblemente vamos a tener que tirar de la química, algo que en nuestro sistema nervioso central, en un breve periodo de tiempo, que estamos hablando de minutos, pues realice un mecanismo de acción que permita lograr ese objetivo, ese efecto relajante. Entonces la homeopatía, si por algo se caracteriza, no es por esa rapidez de acción, es decir, no tiene ese componente de química que permite rápidamente lograr un objetivo, es algo más a largo plazo, son, digamos, ultra refinados de elementos o principios activos que yo pongo en duda que pudieran servir para una exposición y para lograr un efecto inmediato. Desconozco si a largo plazo, pues este producto homeopático lo que viniera a hacer es, pues bueno, una especie de ansiolítico relajante que tomado durante todos los días pudiera, digamos, atenuar un poco la hiperactivación del sistema nervioso central en lo que a ansiedad se refiere. Entonces yo tengo mis serias dudas de que pudiera servir para una exposición y para lograr un efecto relajante inminente. Muy bien, pues vamos con la siguiente. Eulogio nos dice, ¿en qué medida puede afectar el que tomemos una pastilla para paliar el miedo a hablar en público? Eulogio se centra más en dudas un poco más metodológicas, ¿no? Ajá. A reforzar la idea de que no somos capaces de superar nuestro miedo sin esa ayuda que supone la pastilla, por un lado nos pregunta. Sí, bueno, la verdad es que lo que pregunta Eulogio es una duda que muchas personas no solo se plantean a nivel exposición, fobia social, sino con cualquier psicofármaco, pues muchas veces la persona te dice, oye, esto me va a hacer ver la vida artificialmente de color de rosa, pero cuando me la quites, pues puedo seguir padeciendo una depresión, una ansiedad, un trastorno del sueño. Pero bueno, ciñéndonos a lo que Eulogio nos pregunta, pues el psicofármaco tiene esa doble cara, ¿no? Ese doble filo de que en un momento determinado te puede ayudar, pero también te puede plantear esta duda. Yo, como todo, a Eulogio le diría que cada caso yo creo que es individual. Hay que valorar hasta qué punto la limitación le está repercutiendo a la persona en su medio de trabajo o incluso en su contexto a nivel general. Y a partir de ahí ver hasta qué punto ese psicofármaco para la persona es la solución, aunque sea temporal, a algo que le está anulando, le está invalidando y le complica mucho su tesitura vital del día a día. Por supuesto, siempre hay que contextualizar el fármaco. No es, como siempre te comento, y bien sabes, no es recetar un fármaco y siguiente. Es contextualizar el fármaco en ese momento y justificar las necesidades del mismo para esa persona.
no hay que eludir nunca esa posibilidad que la persona te va a plantear de, oye, y esto en un futuro, pues igual pues me va a generar una dependencia o me va a ser contraproducente. Hay que explicarlo, desarrollarlo y llevar un acompañamiento, que por eso trabajamos en equipo y nos llevamos también, Rubén, porque yo estoy convencido que planteando esto con el apoyo terapéutico que tú ofreces, pues al final siempre hay herramientas, hay alternativas. Igual no para quitar en un momento determinado el fármaco, sí para reducirlo, sí para hacer otro tipo de pruebas, sí para hacer ganar confianza a la persona. Y al final es un juego en el que todos intervenimos y que más allá de dar o no dar y lo que pueda suponer en ese momento al paciente, pues yo creo que hacemos una visión global y a partir de ahí sí que puedes tomar una decisión con garantías de que en ese momento el psicofármaco le viene bien. Uh-huh. Dice, porque seguimos preguntando aquí, dice, en el caso de personas que solo han de hacer exposiciones en público, pero muy puntualmente, pregunta, ¿es más positivo tomar una pastilla y no darle más vueltas al tema? ¿O quizá las consecuencias, se pregunta, sean peores el día que sin la pastilla toque hacer una exposición, ya que no siempre se puede prever? Pues sí, al hilo de la respuesta de antes probablemente concateno con esta. Es decir, es difícil muchas veces vaticinar qué puede ser de una persona con psicofármaco a la hora de hacer una exposición cuando esta persona no lo tenga. Sí que es verdad que, oye, hay sorpresas mayúsculas que tú las has visto en consulta, oye, de personas que ven la luz en un momento determinado con esto del psicofármaco para, oye, esas exposiciones puntuales tenerse ese chaleco salvavidas. De ahí, claro, luego se abren muchas perspectivas en el sentido de la gestión futura de esa exposición. Quizá el tiempo marca los tiempos y el tiempo y el seguimiento en consulta es el que te hace decidir. Yo soy de la idea que cuando una persona se valora la posibilidad de poner un psicofármaco es porque realmente le invalida el problema o el conflicto que tiene en ese momento y él mismo lo agradece y es consciente de que, oye, pues una ayuda a tiempo resuelve muchos problemas y que luego en un futuro, pues oye, como estaba comentando, si se hace el acompañamiento adecuado, independientemente de que se decida gestionar o no el psicofármaco para mantenerlo o quitarlo, pues si a la persona le conciencias, pues creo que no se llega a ese punto de plantearse esa duda o esa dependencia psicológica a la hora de la exposición. Uh-huh. Bueno, está Luis también, siguiente pregunta, que tiene una pregunta similar un poco a la primera persona, ¿no? Que estaba aquí. Decía, bueno, a mí me gustaría, resolver una duda acerca de la medicación para ayudar a hablar en público. Dice, me gustaría saber si el uso de esta medicación te puede mermar, que es un poco lo que estábamos hablando, o disminuye la lucidez. Bueno, yo creo que hasta ahí está contestado, ¿no? Es parecido a lo que hemos contestado. Dice, me refiero a si se podría usar en un entorno también laboral, no solamente a la hora de hablar en público, sino en un entorno laboral, dice, ya que además de hablar en público hay que responder preguntas y estar ágil de mente. Dice, en mi caso, nunca me atreví a tomar nada por si parecía estar, entre comillas, adormilado. Sí. Pero en el taller le decía a un compañero mencionando que lo usaba para hablar en presentaciones de trabajo, por lo que me surgió esa duda. Ajá. Bueno, pues vamos a intentar efectivamente relacionarlo con la contestación que he dado a Miguel, si mal no recuerdo se llamaba. Sí. Y es un poco esto de cómo te puede mermar un psicofármaco de estas características en un momento determinado. Comentaba antes que el diazepam pues es uno de esos fármacos que sí podría dar origen a una reducción de las capacidades cognitivas por su propio efecto sedativo y relajante muscular. Pero cuando, bueno, pues ampliamos un poco la respuesta a esta pregunta, pues vemos que, oye, sí que es verdad que hay personas que no solo focalizan en la exposición en un momento puntual su problema, sino que esa ansiedad se hace expansiva al día a día y más concretamente a su ámbito laboral. Entonces, quizá entrásemos ya en un manejo psicofarmacológico a largo plazo y quizá que ya diese cobertura a un elemento que es el ansioso en el propio, ya digo, contexto laboral. Probablemente, más allá de buscar ese psicofármaco rápido que antes mencionaba para una exposición puntual, pues aquí sí que tendríamos que empezar a plantearnos un manejo, pues ya quizá con ansiolíticos de larga duración, probablemente antidepresivos, siempre contextualizando cada caso y viendo cuál es el origen de esa ansiedad. Pero sí que es verdad que cuando ya se generaliza y tú empiezas a encontrarte incómodo en un trabajo
desde que entras hasta que sales, incluso muchas veces eso se empieza a alargar todo el día, más allá de tu trabajo, pues ya hay que hacer hincapié o meterse, ya digo, en un tipo de ansiolítico, incluso antidepresivo, de mayor duración. Ahí sí que podemos hablar que en un momento determinado, pues la atención, la concentración, pudiera ocurrir que se vean mermadas por el propio efecto aletargador del ansiolítico. Pero sí que es verdad que gestionado a dosis más bien bajas y con un equilibrio en la posología, no tendría que ocurrir. Entonces, para no enrollarme más en esto, que quizá yo mismo estoy metiendo demasiados datos para responderle, decirle que sí se puede manejar desde el ámbito psiquiátrico el psicofármaco, que le dé esa cobertura ansiolítica a lo largo de todo el día, que sea un ansiolítico que no le merme en facultades, aunque podría ocurrir al principio, y que le dé esa seguridad, más allá de una exposición puntual, de gestionar el día a día con sus compañeros superiores y personalmente en su rendimiento sin ningún problema. Bueno, vamos ahora con David. Dice, David va a hablarnos del archiconocido Sumial. Dice que generalmente antes de hacer una exposición se toma un comprimido Sumial 10 y que le funciona bastante bien, puesto que dice que atenúa en gran medida las palpitaciones, que es un poco para lo que está prescrito el Sumial, que hay que hacerle, para muchos de los pacientes hay que hacerle casi una estatua al inventor este. Dice, y a partir de ahí, dice, me permite desenvolverme con relativa tranquilidad. Dice, cuando hay auditorios mayores, por ejemplo, conferencias, en los que la ansiedad anticipatoria para él es mucho mayor, dice, ha llegado a tomar hasta 2 comprimidos. Dice, solo lo tomo, dice, el día de la exposición, dice, aproximadamente 1 hora antes de comenzar. Dice que puede tomar unos 10, 15 al año. Dice, el aspecto positivo para él, dice, es que le reduce la ansiedad en los días previos, porque sé que me va a ayudar bastante. Y el negativo, pues empieza a entrar un poco esta historia de la dependencia psicológica. Dice, lleva, como estamos hablando, creo que Luis decía, lleva uno siempre por si acaso. Dice, ya lo ha tomado en algunas reuniones que no son para tanto, ¿no? Dice, por otro lado, al tratarse de un medicamento con receta, dice, me causa cierta ansiedad pensar que en alguna ocasión no pueda conseguirlo, ¿no? Ajá. Y él se preguntaba que para superar la fobia, y esto es verdad, David, es necesario experimentar las sensaciones, es decir, si no se experimentan las sensaciones no vas a aprender, y ahí tienes toda la razón del mundo. Dice, ¿en qué medida el Sumial puede ser un obstáculo? Bien, pues la pregunta que hace este oyente, la verdad es que es amplia, porque la verdad es que hace un barrido de todas las posibilidades que probablemente le hayan surgido a medida que haya tenido experiencias con este psicofármaco, con el Sumial. Entonces, bueno, entiendo que le está ayudando, entiendo que se está convirtiendo en ese chaleco salvavidas que antes mencionábamos, pero también entiendo que le puedan surgir esos miedos o temores o dudas ante un futuro a medio plazo en el manejo del psicofármaco. Porque sí que es verdad que inconscientemente pues uno se ve abocado a esa necesidad, aunque sea indirecta, de siempre tener ese Sumial por si acaso, con lo cual eso ya puede llegar a preocupar un poco. Encima no te digo más si precisas la receta, que luego podríamos hablar de eso, llegado el caso, para siempre estar un poco pendiente de tener, digamos, suministros en casa. Y ya cuando se da todas esas circunstancias y las mezclas con el ingrediente de que empiezas a utilizarlo en situaciones que antes no eran tan tensas o reuniones menores y parece que tiras de él, pues bueno, son muchos ingredientes que los metes en la coctelera y puedes empezar a generar inseguridades. Máxime cuando, oye, se explica y con muy buen criterio en las terapias que hay que saber exponerse, hay que saber vivir con esa tensión que genera en ese momento la exposición para luego saber combatirla. Con lo cual, yo creo que toda esta introducción que he hecho a modo de respuesta a la pregunta, lo enlazo con lo que decía antes, que cada persona es un mundo a la hora del manejo psicofarmacológico cuando tienes que enfrentar la fobia social. Y creo que es fundamental el acompañamiento. El acompañamiento para hacerle entender a esta persona, pues oye, cuáles son las limitaciones, aceptar a qué nivel se puede llegar en un momento determinado, por supuesto, nunca estancarse y siempre pedirse un poco más, pero con un equilibrio que no te lleve al sufrimiento, porque al final muchas veces la desesperación de la persona
es lo que también favorece que haya un fracaso laboral, ya no solo la propia fobia social, sino ese círculo vicioso en el que te metes, en el cual pues tú también te bloqueas al ver que no hay salida. Y un psicofármaco como este puede suponer tal alivio que, bien gestionado y acompañado, ya digo, por el terapeuta, no creo que genere inconvenientes. Y porque él también se pregunta, desde un punto de vista físico, y esto es una preocupación bastante normal que pueda aparecer, ¿se puede tener algún efecto negativo a largo plazo el Sumial en estas dosis que estamos hablando? Sí, pues el Sumial, como bien decías, nace como un bradicardizante, es decir, reduce las taquicardias, baja la frecuencia cardíaca, pero se descubre que, oye, pues que tiene muchos más beneficios en la persona que lo toma. Entonces sí que es verdad que, bueno, que a estas dosis, sobre todo si se usa puntualmente, no tiene un efecto a largo plazo. Sí que es verdad que hay gente que comienza a usarlo todos los días y en esos casos, a priori, aunque no hubiese ese efecto adverso, sí se recomienda un control cardiológico. Porque, bueno, sí que es verdad que hay personas que ya de por sí pues tienen una frecuencia cardíaca baja y esto podría favorecer reducir ese ritmo cardíaco. Entonces, bueno, pues mantener una cadencia de consultas con el cardiólogo cuando se sabe que ese fármaco va a ser tomado a largo plazo y no de forma puntual, sino continuada, es lo más recomendable. Ya digo, insisto, no produce efectos adversos, pero sí en algunos casos puede llegar a tal punto ese efecto bradicardizante, sobre todo, que bueno, podría dar alguna complicación que controlado por un cardiólogo no iría más. Vamos con Javier. Dice que su duda es qué fármaco le pueden aconsejar para tratar la ansiedad en el trabajo. Bueno, la ansiedad, dice, es bastante regular en mi día a día. Dice, cuando me toca hablar en una reunión, dice que esa ansiedad se acrecienta, pero la realidad es que en general, dice, siento que acumulo cierta ansiedad habitualmente, no solamente en esas ocasiones puntuales. Dice que se le acumula en el cuello y que le produce ciertas cefaleas tensionales. Entonces, bueno, él pregunta un poco, quizá yo no sé si es muy prudente decir qué tipo de fármaco puede ser, pero bueno, ahí te lo dejo en principio para que podamos ver. En vez de decir algún nombre en concreto, porque quizá eso sería un poco una irresponsabilidad por nosotros, pero sería más un ansiolítico, un antidepresivo, en el caso del que está hablando. Claro, pues sí. Vamos a orientar la respuesta en este formato que me planteas porque creo que es el más adecuado y coherente. Sí que es verdad que infiero un poco de la pregunta de este oyente que, bueno, que la ansiedad ya se ha convertido pues en un vecino, o mejor dicho, en un compañero de viaje que le está tocando, le está afectando en el día desde que arranca, sobre todo supongo de lunes a viernes, hasta que acaba. En esos casos, pues bueno, el motivo de consulta es frecuente como tal y sí que es verdad que ya no se plantea esto que hablábamos al principio de un psicofármaco inmediato para una situación puntual y ya empezamos a manejar pues ansiolíticos y antidepresivos siempre con una orientación ansiolítica, pero con una cobertura a largo plazo, una cobertura de vida media larga que permita pues la gestión correcta de esas situaciones. Porque muchas veces en consulta hay muchas personas que se alarman cuando tú recetas el antidepresivo y como ya te he comentado otras veces, hay que explicarlo porque el antidepresivo evidentemente suena que combate la depresión, por lo tanto la persona te dice, oiga usted, yo no estoy deprimido, pero sí que es verdad que el antidepresivo en casos como este que comenta el oyente, pues al final es el mejor ansiolítico. Un antidepresivo a dosis bajas cubre a largo plazo la ansiedad de maravilla y permite regular toda esta inquietud, inseguridad, fallos en la memoria, disminución de la atención, en fin, todo eso que menoscaba día a día a la persona cuando encuentra esta inseguridad. Bueno, él dice que está tomando actualmente un antidepresivo, dice que se encuentra algo mejor, dice, pero la realidad es que sigue teniendo ansiedad. Dice que esa ansiedad le provoca cierta sensación leve de mareo, falta de concentración. Dice, las somatizaciones y las alteraciones son frecuentes. Dice, ¿podríais aconsejarme qué hacer? El caso es que tampoco tengo motivos para estar nervioso y tampoco noto que lo esté. Simplemente como que tiene ansiedad y que esa ansiedad está acumulada diariamente en el trabajo. Bueno, no sé si está un poco esto respondido con lo que tú has dicho antes.
Sí, lo cierto es que bueno, habría que ver qué antidepresivo le han recetado, porque no todos los antidepresivos pues tienen esa indicación para el trastorno de ansiedad. Hay algunos específicos que van bastante mejor. Y luego lo que él refiere, pues bueno, esto de la ansiedad, pues yo muchas veces en consulta lo refiero como un abanico de posibilidades prácticamente ilimitado, porque puedes ver en consulta desde crisis convulsivas, trastornos gastrointestinales, cefaleas, alteraciones de la visión, acúfenos o ruidos en los oídos, alteraciones del gusto, alteraciones de la sensibilidad. En fin, la ansiedad genera un pool de síntomas que nosotros llamamos psicosomatizaciones, que no es más que otra cosa que la representación de la ansiedad a través de síntomas físicos. Y ya digo, es un pool de síntomas inabarcable, entre los cuales de los más comunes es estos que comenta el oyente, pues una cefalea, estamos cansados de ver en consulta cefaleas de origen psicosomático. Vamos con Maite. Dice, en su opinión, dice, y esto es interesante lo que está diciendo Maite, dice, el Sumial debería administrarse con receta médica. Dice, hay mucha diferencia entre las farmacias. Dice, algunas no te lo quieren vender sin receta y otras te lo dan así sin problemas. Ajá. Siempre con receta médica, dice, para poder tener un control de toma sobre el mismo en el caso del especialista. Dice, no hay diferencia entre farmacias, pero es cierto que la legislación permite un vacío peligroso al respecto, ¿no? Debe ser tomarlo sin control médico. Dice, ¿qué diferencia hay entre los efectos de un Lexatin? Bueno, primero, si quieres, vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? Bien. Yo creo que sí, ¿no? Es complicado, es complicado y la verdad es sorprendente eso, que un medicamento como el Sumial, pues bueno, te lo comenta la gente que viene a consulta, que no, a veces le vas a dar la receta y dice, no te preocupes si yo me lo compro sin receta. Otras farmacias, yo creo que con buen criterio siempre solicitan la receta, porque al final ambas farmacias, la que da receta, la que pide receta y la que no, van a suministrar el mismo producto, pero con la diferencia de que probablemente en el caso de que la persona no utilice receta, pues tampoco tenga el control adecuado del especialista, que es el que suministra esa receta. Por lo tanto, ahí establecemos un circuito de negligencias que, bueno, sí que puede llegar a producir efectos adversos de la medicación, como antes comentábamos, pero por un mal uso del medicamento. Entonces, bueno, yo soy de la opinión que cualquier psicofármaco todos los fármacos debieran precisar receta. Receta, claro. Es una de las formas en las cuales te aseguras que el médico prescriptor lleva a un mínimo de seguimiento y, por lo tanto, bueno, pues aunque las dos farmacias tengan las mismas potestades y competencias, pues sin duda yo creo que el acto más legítimo, más coherente profesionalmente hablando es el de pedir y exigir siempre esa receta. Y luego nos pregunta también Maite, ¿qué diferencia hay entre los efectos de un Lexatin y el Sedotin? Pues el Lexatin y el Sedotin son dos psicofármacos de la familia famosa benzodiazepinas y bueno, se recetan en consulta. Lo que pasa es que sí que tienen distintas peculiaridades. Probablemente el Lexatin sea uno de los ansiolíticos, una de las benzodiazepinas más recetadas en consulta. La verdad es que lleva mucho tiempo comercializándose y es un fármaco que está orientado exclusivamente para la ansiedad. Es decir, corta la ansiedad y la corta a través de un mecanismo de acción que relaja al paciente. Bien. Entonces, si lo comparásemos con el Sedotime, probablemente el Sedotime, siendo también de la familia de las benzodiazepinas, siendo también un principio activo ansiolítico, pues se ha descubierto que más allá de relajar, lo que hace es sedar. Por lo tanto, el Sedotime se convierte en una opción, en una indicación interesante cuando lo que tú buscas más es un perfil hipnótico dentro de los ansiolíticos, porque tú dentro de los ansiolíticos vas a encontrar una gama tremenda, la cual toda se llama ansiolítico porque todos van contra la ansiedad. Pero luego vas descubriendo cómo hay algunos que tienen un perfil más anticonvulsivo, otros un perfil más relajante, otro más sedativo, otro más hipnótico. Entonces, dependiendo de lo que quieras usar o manejar para la persona y para el problema que en ese momento refiera, pues te vas a decantar por uno o por otro. Entonces, bueno, básicamente yo entiendo que tanto Lexatin como Sedotime, Maite me has dicho, ¿no?, que se llama. Sí, Maite. Maite probablemente se lo hayan recetado, así suele ocurrir en la mayoría de los casos, para la regulación del sueño. Yo me quedaría más con el Sedotime si el problema es un trastorno del sueño per se, un insomnio de conciliación, pero muchas veces el Sedotime se nos puede quedar corto cuando el problema del trastorno del sueño no es que quieras buscar un efecto hipnótico, sino que la ansiedad
anula a esa persona y no es capaz de conciliar el sueño. Por lo tanto, muchas veces el Lexatin se convierte en una opción idónea cuando controlas la ansiedad, relajas a la persona y ella de forma natural enlaza con su sueño. Bueno, y por último vamos con Julieta, que me gusta mucho ese nombre. Vamos con Julieta. Dice, ¿existe algún tipo de medicación? Dice que disminuye, porque Julieta está muy preocupada por el rubor facial, ¿vale? Dice, ¿existe algún tipo de medicación que disminuya visualmente el torrente sanguíneo por la cara? Dice, al ponerse nervioso, es decir, que disminuya el rubor facial. Pues ahí tengo mis dudas de que haya algún medicamento eficaz al respecto. Bueno, haces una revisión de distintos estudios al respecto y bueno, pues hablan siempre de los antidepresivos como tratamiento a largo plazo para mejorar el rubor facial, hablan de los ansiolíticos para mejorar el rubor facial en un momento determinado ante una exposición y hablan de un pool de medicamentos que, bueno, que parece ser que también se ha demostrado que a medio plazo pues también pudieran regular esto que es el rubor facial. En cualquier caso, esta activación a través del sistema nervioso simpático que produce una vasodilatación periférica y ese enrojecimiento tiene serias dificultades de controlarse psicofarmacológicamente. Sí que es verdad que el psicofármaco, cuando intenta controlar los efectos de activación del sistema nervioso simpático, no solo ese enrojecimiento, sino la sudoración en exceso, la taquicardia, un momento determinado el temblor asociado, pues sí que es verdad que se ha demostrado que estos psicofármacos que antes te he mencionado hacen un barrido de todos estos síntomas y han demostrado mucha más eficacia, pues por ejemplo a la hora de controlar una taquicardia, un temblor, una sudoración, y se han visto que tienen ciertas limitaciones a la hora de controlar el tema del rubor. Nos pregunta también, bueno, nos hace una pregunta que es muy similar a la anterior. Dice si existe alguna medicación, dice que genera una película en el rostro, evitando así ponerte rojo. Yo creo que es un poco parecido a lo primero, ¿no? Sí. Sí que es verdad que en consulta pues ves personas que te comentan una experiencia positiva con dermatología. Dermatología sí que es verdad que recomienda ciertas cremas de uso tópico que lo que hacen, digamos, es enmascarar la rubefacción. Entonces, bueno, pues forman una película que tú te aplicas de forma tópica y entonces, bueno, pues evidentemente no va a permitir que la otra persona vea esa rojez, ese enrojecimiento, o si lo ve, se transmite con mucha menos intensidad. Eso serían más tipo cremas. De todas formas, hemos realizado hace poco un programa tú y yo donde hablamos solamente del rubor facial, o sea que también es cualquier oyente que quiera escuchar, bueno, pues podría escuchar ese podcast. Por último nos pregunta, dice, ¿qué medicamentos se podrían usar de manera discontinua, por ejemplo 1 o 2 veces a la semana si tienes una exposición, reunión, encuentro que te produciría mucho nerviosismo, para reducir ese nerviosismo? ¿Y qué tipo de consecuencias traería? Yo creo que, bueno, en lugar, como hemos hablado antes, de hablar de nombres, si podemos hablar de familias. Efectivamente. Lo que tú estabas hablando antes, yo creo que era interesante toda la parte del... estamos hablando de tanto de los ansiolíticos, ¿no? Como de... del betabloqueante, famoso. Sí, de los betabloqueantes, ¿de acuerdo? Entonces, si añadimos algo más ahí. Yo creo que esa es la gama más inminente que tenemos ahora mismo a disposición. Es decir, de cuando de inminencia se trata a la hora de una exposición puntualmente, no me cabe ninguna duda. En función a mi experiencia en consulta, ahora mismo no hay nada más eficaz que un ansiolítico de vida media ultracorta, es decir, pico de acción se alcanza en poquito tiempo y luego desaparece rápidamente, o un betabloqueante que tomado 20-30 minutos antes, pues disminuye esa actividad simpática, relaje porque disminuye un poco la taquicardia, el temblor, la sudoración que en un momento se pueda ocurrir por el estrés de esta exposición y consecuentemente pues la persona funcione mejor. Yo creo que esas son las dos opciones terapéuticas per se, por excelencia, que ahora mismo manejamos en consulta y que funcionan. Muy bien, pues estupendo. Hasta aquí un poco las preguntas que nos han realizado algunos de los alumnos del curso y muchísimas gracias por haber respondido a las preguntas, Flavio. Vamos,
sí que es cierto que yo creo que estas son las preguntas que han hecho estos alumnos. Cualquier oyente que, por supuesto, que no tome ninguna decisión si no es consultando con su psiquiatra, y que simplemente, bueno, pues esto es una orientación que quizá, bueno, les pueda servir de un modo más general, pero que en ningún modo aquí queremos decir que una persona se tenga que automedicar de una manera o de otra. Nosotros estamos totalmente en contra de la automedicación, pero bueno, sí que es cierto que son dudas que surgen y que nos parecía interesante el darlos, el proporcionarlos para el público en general, bueno, pues para que también un poco entiendan, porque es verdad que muchas veces todo el área de la psiquiatría se vive con mucha ignorancia y no se sabe, y yo creo que es muy importante, y esta es la labor que hacemos al divulgar. Claro que sí. Yo, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, Rubén, y la verdad es que esta ventana que me ofrecéis para poder poner voz y con ello explicar muchos de los elementos o conceptos psicofarmacológicos que con más frecuencia usamos en consulta, creo que es una oportunidad única para romper un poco ese prejuicio o ese estigma que muchas veces gira en torno al psicofármaco e incluso al psiquiatra, y que complica muchas veces el manejo clínico de la persona por ese miedo que aparece, ya digo, por muchos prejuicios. Entonces, bueno, pues si con algo trabajamos y funcionamos bien, yo creo que en consulta tú y yo es en eso, en combinarlo de la forma adecuada para hacer entender a cada persona ese acompañamiento que antes mencionaba, de que, oye, todo en su justa medida y conociendo el caso en particular, te puede reportar muchos beneficios. Claro, y aunando un poco los conocimientos de las dos disciplinas, yo creo que es la mejor opción que podemos tener. Yo es que siempre os tengo mucho respeto y creo que en ese sentido así debe ser, porque debemos trabajar conjuntamente y no deben existir ningún tipo, muchas veces, esas malinterpretaciones que se dan, ¿no?, entre psiquiatras y psicólogos. Así que aquí lo intentamos, por lo menos, aunar, ¿no?, mundos. Por supuesto. Pues muy bien, muchísimas gracias, Flavio. Nos veremos en siguientes programas y ya sabes, pues acá, oye, ¿te apetece hacer alguno de cine? Pues si me lo propones, ya sabes que casi siempre te digo que sí, y si te digo que no es por falta de tiempo. Pero por supuesto, a mí ya sabes que el cine me gusta. De vez en cuando nos echamos unas buenas charlas psicopatológicas en lo que a cine se refiere, con lo cual, oye, si algún día queréis contar conmigo y puedo aportar mi granito de arena, ya sabes que, oye, feliz de colaborar y estar aquí contigo. Por supuesto. Bueno, pues hasta la próxima, Flavio. Nos vemos. Un fuerte a ti y a todos los oyentes, Rubén.